A la palabra de Dios, por favor. Vamos a Mateo capítulo 7, hermanos, versículos del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, por favor, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, vamos a leerlo todas juntos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Dice así la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tener la oportunidad y la bendición, Señor, de congregarnos en tu nombre. Es en tu nombre en que estamos aquí, Señor. Y es por tu Hijo que estamos aquí, Padre. Él nos ha dado vida, ha puesto el anhelo, el querer y el hacer en nosotros, Señor, para buscar las cosas de arriba, donde está nuestro Salvador, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz con atención, con reverencia, Señor. Queremos oírte, Señor, para que edifique nuestra vida. Habla en nuestro corazón, Señor. Conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, y sabemos, Dios, que quieres bendecirnos en esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, iluminando nuestro entendimiento, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento, hermano, por favor. Continuamos con nuestra serie, las parábolas de Jesús, hermanos. Para entrar en contexto en esta porción que hoy vamos a estudiar, hermanos, afirmamos que prácticamente esta porción a estudio es parte final del Sermón del Monte. En este sermón Jesús, usted recuerda, hermanos, ha venido enseñando en términos muy generales normas de la vida en el reino, normas que tienen que ver con la conducta del creyente. Tiene que ver con nosotros, amén, hermanos. ¿Cómo Dios desea que nos conduzcamos? ¿Cómo Dios desea que caminemos en esta tierra? Él da normas a lo largo de este sermón acerca de las cuestiones morales, acerca del dinero, hermanos, acerca de las posesiones. Todo esto ha venido siendo unos temas que el Señor Jesús magistralmente, por supuesto, ha enseñado. Ya entrando en el capítulo 7, en el que estudiamos hoy, hermano, el Señor Jesús lo inicia dándonos las normas sobre las relaciones entre personas, en cómo debemos relacionarnos con los demás en ciertos aspectos. El Señor, en los primeros versículos de este capítulo, reitero, enseña acerca de qué, hermanos. ¿Recuerda? Estamos en un estudio. ¿Recuerda qué enseñó en los primeros versículos? Acerca de no juzgar a quién, a los demás. Él enseña cuál es el contexto correcto, ¿sí? Enseña también que antes de ayudar a un hermano a corregir sus faltas, antes de tener esa actitud, antes nosotros mismos debemos de ver y corregir nuestras propias faltas. ¿No es cierto, hermanos? Algo que ya estudiamos. Porque si no miramos antes las nuestras, entonces no podemos corregir o ayudar a algún hermano. ¿Y saben qué nos convertiríamos, hermanos? ¿En qué? Lo menciona el Señor allí, en hipócritas. Si nosotros juzgamos, señalamos a alguien, hermano, mira, el hermano, la hermana tiene estos pecados, tiene estas faltas. La enseñanza en la palabra de Dios es clara, hermanos. Debemos primero nosotros
nosotros los que juzgamos en ese sentido, analizar nuestra vida, hermanos. Porque si no lo hacemos, dice el Señor, les llama hipócritas. Mateo 7:5, hermanos. Mateo 7:5, ahí lo podemos ver, estamos en la introducción. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué, hermanos? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya en el verso 6, hermanos, parece como si el Señor cambiara de tema. ¿Por qué? Porque va a hablar acerca de cómo discernir a quienes compartimos el Evangelio. Es algo muy importante, hermanos, ¿sí? Y vamos a ese verso 6. Dice Mateo 7:6, dice, no deis lo santo, ¿a quién? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estudiamos en su momento estos versos, hermano, algo muy fuerte de lo que afirma el Señor. Muy fuerte, puntual y directo. Aquí el Señor ahora está hablando acerca de discernir a quién le compartimos el Evangelio para que no lo pisoteen, para que no lo desprecien y aún para que no nos desprecien ¿a quién? A nosotros mismos, aunque eso va a suceder. Ahora, hermanos, en los versículos que estudiaremos, hablan acerca de cosas importantes, de acciones importantes. De hecho, hermanos, son órdenes para sus hijos. Lo que vamos a estudiar hoy, el Señor nos ordena que lo hagamos, que pongamos nuestro esfuerzo en cumplir lo que Él va a ordenar. Él menciona tres verbos. Él menciona que debemos pedir, que debemos buscar y que debemos, ¿qué, hermanos? Llamar. Menciona que debemos pedir, buscar, además de llamar, como hijos. También, hermanos, al pasar de los temas que acabamos de recordar, pareciera también que Jesús aquí cambia ahora a otro tema, repentinamente, ¿no? De hecho, muchos autores piensan que así es, que Él cambió de tema y que eran como que temas aislados. No creemos que así haya sido, hermanos. ¿Sabe por qué? Por el contexto. Por el contexto. Creemos que el Señor sigue enseñando acorde a esas relaciones humanas, a las relaciones con los demás, relaciones con los hermanos. Ese es el contexto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos esto? Porque ya en el verso 12, hermanos, habla acerca de la regla de oro. La regla de oro, si me permite expresarlo de esta manera, es tratar a los demás como uno mismo desea que le traten. Tratar a nuestro prójimo, hablar con él, alentarlos de la manera, hermanos, que nosotros deseamos que traten con nosotros. Esa es la regla de oro. Esto que está en medio, hermanos, esta porción que está en medio, en el capítulo 7, no es ajena a lo que Dios está enseñando acerca de nuestra conducta para con los demás. Por eso creemos, hermano, que no es un tema aislado, tiene conexión con cómo Dios desea que tengamos esa relación, esa comunión, ese trato para con nuestro prójimo. Por ello nos advierte, hermanos, retomo, de no juzgar a los demás a menos que primero analicemos nuestra propia vida. Por ello también nos dice que debemos prestar ayuda a otros en sus luchas morales y espirituales, teniendo discernimiento para identificar a aquellos que van a rechazar y menospreciar el Evangelio. Qué importante es el tema, hermanos. ¿Cómo es nuestra relación con los demás? ¿Las relaciones humanas son fáciles? ¿Cómo son? Son ¿qué? Complicadas. ¿Qué implica el que una relación humana sea complicada? Que venimos de diferentes culturas, de diferentes familias. Diferentes culturas, diferentes familias, es complejo, ¿verdad? El ser humano tiene muchos estados de ánimo.
Tenemos muchos estados de ánimo, ¿no? El carácter de la persona. ¿Cambiamos, acaso, a veces? O muchas ocasiones, ¿sí? ¿Qué me dice del matrimonio? Cuando llegamos a casarnos, entramos a una vida totalmente diferente, ¿no? En el noviazgo, ¿cómo va todo, hermanos? De maravilla, ¿no? De maravilla. Pero ¿qué pasa cuando ya llegan de la boda, llega con la esposa, la lleva cargando a casa, acomodan todos los regalos, ¿no? Y empieza algo diferente, en realidad. Empiezan las diferencias, empezamos a conocernos. Empiezan a ver al esposo cómo se levanta, ¿no? Sin peinarse, y a la esposa sin maquillarse. De entre otras cosas, pero también empezamos a conocer el carácter. Cambiante a veces. ¿No es cierto, hermano? Las relaciones entre seres humanos son complicadas porque el ser humano, hermano, necesita la guía de Dios en su corazón. ¿No es cierto? Necesita los preceptos de la bendita palabra de Dios para poder caminar en el orden que le da gloria al Señor. Dios es tan bueno, hermanos, que nos ha dejado la mejor enseñanza a vida y por haber en su palabra para saber cómo vivir. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Las relaciones humanas, hermanos, ciertamente son complejas. Si son complejas, ¿sabe qué requerimos? Algo muy importante que solamente Dios puede darnos. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué se requiere para relacionarnos, para vivir como Dios desea, hermano? Se requiere algo. Sabiduría. Muy bien. Requerimos la sabiduría de Dios, no la humana, no la de un pensador encumbrado, no de un filósofo. Requerimos la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Sabiduría de lo alto. Ahora, hermanos, Él nos la da para que no fracasemos, para que no tropecemos en querer relacionarnos según nuestra carne o nuestro entendimiento. Por eso Jesús enseña acerca de un tema, hermano, hablando de esa sabiduría. El tema aquí importante, hermano, a donde apunta nuestra enseñanza es la oración. Para pedirle sabiduría a Dios, la pedimos por medio de la oración. Es en este caso el pedir a nuestro Padre que está en ¿dónde, hermanos? En el cielo. Él es nuestro Padre. Por eso el título, el Padre que da buenas cosas, hermano. Por eso dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el verso 8, porque todo aquel que pide, ¿qué, hermano? Recibe. Y todo aquel que busca, ¿qué, hermano? Halla. Y todo aquel que llama, ¿qué, hermano? Se le abrirá. Esto afirma nuestro Señor y Salvador. Por tanto, es totalmente cierto, por supuesto. Es una verdad absoluta de parte de Dios, la que Él está enseñándonos hoy o recordándonos en estos versículos. 3 versículos que, reitero, hermano, son órdenes de parte de Dios que debemos cumplir como creyentes. El pedir, hermanos, es una actitud. ¿Cómo definiríamos el pedir? ¿Es una actitud? Humildad. ¿Sí? ¿Es una actitud acaso suplicante? Sí. Porque muestra una necesidad. Hay una necesidad. Bien. Es una actitud suplicante. Pide y Jesús afirma que se te dará. Escucha, hermano, pide y Jesús afirma que se te dará. Ahora, meditemos, hermano. ¿Qué implica el pedir a Dios? Ya lo dijeron.
Ya me contestaron. ¿Implica humildad, hermanos? El pedir a Dios implica humildad en nuestro corazón, una humildad genuina y verdadera, pero también implica algo muy importante o refleja algo muy importante, que tenemos necesidad de algo. Tenemos necesidad de algo. Hermano, quiero entender, hermano, hermana, iglesia amada, quiero entender que usted está hoy aquí porque necesita de Dios. Quiero entender que estamos aquí porque necesitamos del consejo, del aliento, de la fortaleza, de la guía y de la sabiduría que solamente nuestro Señor puede dar. En ningún lado más. Quiero decirle algo. Si usted eligió hoy estar aquí, eligió lo mejor. Este tiempo, estas 2 horas que va a estar usted aquí, eligió lo mejor. La mejor parte. ¿A quién le recuerda esa frase? A María, ¿verdad? Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás. Siempre que vengamos a las cosas del Señor, hermano, vamos a elegir la mejor parte, porque ¿sabe qué? Dios nos bendice a través del entendimiento de su palabra. No requerimos más. Requerimos a Dios, requerimos su consejo. Esa petición, hermanos, también implica algo importante. Implica una petición, una necesidad en humildad, sí, pero también implica que es una petición de alguien inferior a alguien superior, infinitamente, por supuesto. ¿No es cierto, hermanos? Es pedir. Recuerda, hermano, precisamente en esta serie que ya llevamos no sé cuántos meses con ella, gracias a Dios. ¿Recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Hablando acerca del pedir. Recuerda que la estudiamos profundamente, hermanos, ahí en Lucas 18. No vamos a ir ahí, pero Lucas 18, hermano, nos muestra esta parábola. ¿Y qué pedía el fariseo, hermanos? ¿Cómo era la petición del fariseo? ¿Ah? El fariseo era arrogante. Bueno, eso es lo que mostraba. ¿Mostraba qué? Arrogancia. Mostraba soberbia. ¿Qué más mostraba, hermanos? Orgullo. ¿Qué más mostraba? No había humildad. No había humildad para nada. ¿Qué más mostraba? Ya de entrada, si no había humildad, ¿cómo era esa petición? Ahorita vamos a ver. No tenía necesidad de... Que no tenía necesidad. Se justificaba a sí mismo. Y se justificaba a sí mismo y además mostraba ¿qué? Rechazo. Y más que rechazo era ¿qué? Incluso menosprecio, ¿no? ¿A quién? Por compararse con el publicano, que era un cobrador de impuestos. Él mostraba ese rechazo. Pero vuelvo a la pregunta, hermanos. Acuérdense que aquí preguntamos mucho para analizar, para meditar. ¿Qué pedía el fariseo? No ser como el otro. No ser como el otro. No pidió ser. Dijo gracias. Él daba gracias por ser lo que era. Él daba gracias por no ser como ese hombre. Mira, yo doy mis diezmos, ayuno, bla, bla, bla. Gracias. Él daba gracias Se exaltaba. por lo que él era. ¿Pero qué pedía? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué pidió el fariseo? ¿Quién dijo? No pidió nada, hermano. ¿Por qué? Ya lo dijo mi hermano Jorge. Porque él se sentía que no tenía necesidad de pedir nada. Además se sentía justo ante los ojos de Dios, ¿no? Qué tremendo, hermano. Estamos analizando lo que el Señor está afirmando que debemos hacer, pedir. ¿Sí? No pidió nada ese hombre. Él se alababa a sí mismo y daba gracias de ser cumplido, diezmador, que ayunaba, etcétera, etcétera. Y mostraba menosprecios hacia el publicano. Ahora, ¿cuál era
la actitud de oración del publicano. De humildad. Era humildad, mostraba humildad. ¿Qué más, hermano? No se sentía digno Se humillaba a sí mismo, no se sentía digno ni siquiera de levantar su rostro al Señor, hermanos. ¿Qué más podemos analizar en el publicano? Tenía un corazón contrito y humillado. Tenía un corazón humillado. Reconocía, él se reconocía que era un hombre pecador. ¿Qué más, hermano? Tenía necesidad de la misericordia. Él reconocía con esa actitud, hermanos, que tenía necesidad de la misericordia de Dios. Tenía la gran necesidad de ser perdonado. Perdonado. ¿Qué pidió él, hermanos? Mostró una actitud de que él estaba deseoso de pedir su perdón. ¿No es cierto? Él pidió su perdón y lo hizo con humildad. Y lo hizo reconociendo lo que él era. El pedir a Dios, hermanos, debe ser un pedir en mostrando que nuestra verdadera dependencia de Dios. Debe ser mostrando que necesitamos de Dios, hermanos. Toda petición a Dios debe hacerse en humildad, viniendo a Él en humildad. Reconociendo, hermano, escuche bien, incluso que ni siquiera somos dignos, hermanos, de acercarnos a Él en oración. ¿No es cierto? Que ni siquiera, hermanos, somos dignos de acercarnos al Dios de la gloria en oración, pero que lo podemos hacer, hermanos, por los méritos de nuestro Salvador. Es por eso que podemos venir a Él. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16, hermanos? Acerquémonos pues, vamos ahí, hermano, lo sabe de memoria, pero vamos a ver las palabras. Acerquémonos pues. ¿Cuál es la actitud, hermanos? Confiadamente. Confiadamente. Pregunta a papás: ¿sus hijos se pueden acercar a usted confiadamente o no? Podemos decir que sí. Nuestros hijos saben si en verdad. No, si es así, qué bueno. Si es así, qué bueno, porque entonces estaremos haciendo un buen trabajo con la ayuda de Dios. Hoy, tristemente, vemos noticias lamentables de jóvenes en las escuelas muriendo, asesinando, tristemente. Yo me pregunto, siempre que oímos o enteramos algo, ¿y sus padres dónde están? ¿Qué están haciendo, no? ¿Dónde están los padres? ¿Qué están sembrando en el corazón de estos jóvenes que quieren ya quitarse la vida a una edad muy temprana en ocasiones? Qué triste, hermanos. Pero también qué importante entender, y gracias a Dios que podemos entender la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Amén, hermanos. Tenemos una responsabilidad. Así ya los veamos grandotes y que un día hasta nos carguen. Tenemos una responsabilidad con ellos, hermanos, hermanas. Por supuesto que sí. Acerquémonos pues, Hebreos 4:16, confiadamente, con confianza, como se acerca un hijo a un padre, hermanos. Al trono de la gracia, ¿para qué? Para dos cosas, hermano. Para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Y hallar, ¿qué? Gracia, ¿para qué? Para la oportuna ayuda de parte de Dios. Qué bendición, hermanos. En ese orar, en ese acercarnos a Dios, en ese suplicar, debe haber confianza. El acercarnos a Dios en oración, hermanos, por supuesto, debe incluir algo importante. ¿Qué es, hermano? Fe. Debe incluir fe. Fe en Él, hermanos.
Fe en que Dios puede responder, que responde y responderá en su tiempo y a su manera. Amén. Fe en que Dios puede responder y responderá, hermano, nuestras oraciones, nuestras súplicas, pero Él va a responder en el tiempo que Él considere correcto y de la manera que Él considere correcta. Después dice buscar. Primero es orar o pedir y después es buscar. El segundo verbo. Buscar aquí significa procurar algo, requerir algo o ir en pos de. Dice Jesús, busca, y Él afirma que ¿qué, hermano? Que hallaremos, que encontraremos. Ahora, vamos a analizar aquí. ¿Qué implica, hermanos, el buscar? En el buscar implica pedir, lo que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? En el buscar implica el pedir, que ya mencionamos, pero también implica actuar. Estos verbos en la práctica van de una manera ascendente, van incluyendo, ¿sí? Aquí, hermanos, el buscar ya implica el pedir, pero se suma algo importante que es el actuar. Una persona debe actuar, hermano, para buscar, debe esforzarse para obtener y satisfacer su necesidad. En términos generales. Una persona, hermanos, debe entonces, que busca, está incluyendo el pedir, pero está actuando. Independientemente, hermanos, del actuar soberano de Dios, sabemos que nosotros como creyentes debemos hacer lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Independientemente de que Dios actúe soberanamente, nosotros tenemos deberes, debemos hacer lo que deberíamos hacer. Si estamos pidiendo al Señor, por ejemplo, que nos ayude con un trabajo, hermanos, nosotros mismos debemos estar buscando un trabajo, ¿no? Mientras esperamos su guía y su provisión. Debe ser en fe y confiadamente. Y ojo, no es ayúdate. No es eso, eso no existe. Me decía alguien la semana pasada, como dice la Biblia, ayúdate, que Dios, yo te ayudaré. Pero le digo, amigo, pues te tengo una noticia. No sé qué Biblia leas, pero la Biblia, la Reina Valera no dice eso, porque no está en la Escritura. No está ahí. Y no es ayudarnos, es obedecer a Dios y hacer lo que nos toca hacer en fe. Amén, en fe, creyendo, hermanos, que Él es con nosotros y que Él es por nosotros, hermanos. Es orar con fe y tomar nuestras responsabilidades, hermanos. ¿No? Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos necesitan conocer más a Dios? Todos, hermanos. Necesitamos, es una necesidad. Es una necesidad que hay en todos nosotros, en todos. Necesitamos conocer más a Dios. Oramos, ¿no? Oramos a Dios pidiendo, Señor, ayúdame, quiero conocerte más. ¿No es cierto? En algún momento hemos orado así. Queremos conocerte más. Pero no todo queda ahí, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer para tener más conocimiento de Dios? Estar en comunión. Ir a la palabra de Dios. Estamos orando en comunión con Dios, pidiéndole, Señor, mi deseo es conocerte más. Quiero conocer más de ti, guíame, por favor. Necesito tu sabiduría. Qué bueno que se ora, pero si no tomo mi Biblia, ¿en dónde me va a hablar el Señor o cómo? El Espíritu nos habla conforme a la palabra.
Sí, pero entonces hay muchos pastores que llegan, ay, no estudié, que el Espíritu me guía, a ver ahorita qué les doy. Digo, solo un ejemplo, ¿no? Es correcto lo que dice, hermano, el Espíritu nos dice. Pero el Espíritu Santo, recuerde que Él utiliza la palabra para guiar nuestra vida. Nos recuerda lo que el Señor dejó establecido. Entonces, puede ver, hermano, ahí esto el actuar también, hermano, en el pedir más el actuar. O sea, podemos estar orando a Dios, pero pues ¿cómo me va a llenar de sabiduría si no leo la palabra? Mi deber como hijo de Dios, como hija de Dios, es escudriñar las Escrituras. ¿No es cierto, hermanos? Pedimos una cosa y no hacemos nada. Pedimos una cosa y cumplo con mi responsabilidad. Así es. Actuar es lo que el Señor nos pide. Ser diligentes. Estudiar las Escrituras, escudriñarlas, examinarlas, meditar en ellas, acudir a los cultos, hermano, acudir a los estudios, conectarse a internet. ¿Acaso esa es una responsabilidad nuestra, hermanos? Por supuesto, es una responsabilidad. Porque si no, ¿cómo nos va a hablar el Señor? ¿Cómo nos va a fortalecer? ¿Cómo vamos a tener un mayor conocimiento de Dios? Si lo que Dios ha dispuesto para cualquier iglesia, hermano, no me refiero solo aquí, cualquier iglesia. Dios ha dispuesto ciertas actividades en la iglesia local para que el que se congrega pueda asistir. Porque Dios, por medio de esos tiempos, va a traer crecimiento, va a traer fortaleza, va a traer aliento, también corrección que la necesitamos, hermanos, todos. Va a traer sabiduría a nuestra vida. Entonces es sí orar, pero también actuar, reitero, en lo que nos compete a nosotros, examinar, conectarse, estudios, leer las Escrituras. Acompáñenme a Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Escudriñar, fíjense, ¿escudriñar qué? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. ¿Será importante esto, hermano? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Dios, queremos conocer al Salvador, escudriñemos las Escrituras. Queremos conocer su corazón, qué es lo que Él desea, queremos conocer su voluntad, escudriñemos las Escrituras, hermanos. Es la enseñanza más importante que puede haber, hermano, la palabra de Dios. Hechos 17:11. Hablando de ser solícitos, de escudriñar, hermano. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban, ¿en dónde? En Tesalónica. Una pausa. ¿A quién se estaba refiriendo, hermano? A los de Berea. A los de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica. Pues recibieron, ¿qué, hermano? La palabra con solicitud. ¿Más? Escudriñaron ellos cada día, escudriñando cada día que las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando, hermano, es escarbar, es ir a profundidad. Es como, si me permite decirlo, es como encontrar los tesoros, ¿no?, más profundos de la palabra. Y no superficialmente. ¿Cada cuándo escudriñaban, hermano? ¿Escudriñó usted la palabra hoy? ¿Meditó en ella, hermano? ¿Meditó en ella? ¿Qué le dijo? ¿Qué le habló el Señor? Porque si no, viene usted seco o seca. Nos secamos, hermanos. Dice ahí que escudriñaban la palabra cada día. ¿Qué pasaría en las congregaciones si esto se llevara a cabo, hermano? Pues no
habría engaños o que se creyera de falsas doctrinas. No habría engaños, hermano. O los habría, pero ¿sabe qué? Vámonos, ¿no? Bueno, hay a quien le gusta a lo mejor que se ha engañado porque no escudriñan la Escritura para ver si estas cosas, lo que nos dicen desde un púlpito, para ver si es la verdad, hermanos. Usted tiene el derecho en esta iglesia, hermano, yo se lo he dicho, a venir y decirme, pastor, usted no me está predicando o sacó algo ahí que no está en la Escritura. Yo le pido, por favor, hágalo, porque eso es sano, hermano. Eso es sano, hermano. Y es correcto. Amén, hermano. Amén. Pero también le voy a decir, va a tener que estudiar. Y nos vamos a sentar y si yo me equivoco, pues corregiremos. Muchos hombres, grandes hombres de Dios de muchos años en el ministerio, han corregido algunas cuestiones, hermano. Eso es sabio y eso es humildad. Eso es lo correcto, hermano. Esto es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Hebreos 10:24, hermano. Hablando de hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde en responsabilidad ante Dios. Hebreos 10, ¿sí le dije 25? Bueno, desde el 24 está bien. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué, hermanos? Al amor y a las ¿qué? ¿Quién me dice qué está diciendo la Escritura aquí? De una manera práctica. Que nos exhortemos. Que nos animemos. ¿Qué más, hermanos? Al amor. Que nos ayudemos. ¿Qué más? Tenemos consideración, Dice que seamos paciencia, considerados, cariño. Ser considerados, hermanos. pacientes. Con los demás, con nuestro prójimo, con los hermanos. Pero viene el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos. ¿Por qué se acostumbrarán, hermanos? Me refiero a todas las iglesias, así es, todas. Porque llegan a la comodidad que como que no les digan nada, aplican reglas, y lo que escuchan lo toman a bien porque no escudriñan la palabra, no tienen el conocimiento. Qué triste es eso, ¿no? Porque no tienen un compromiso ¿Con quién, hermano? con Dios. ¿O puede ser que no le conozcan? Porque Dios en sus hijos pone el querer. Pues tenemos que ser muy rígidos. Sí, hermanos. Puede haber creyentes genuinos, hermanos, que tengan desánimo en venir, por ejemplo. Por supuesto, viene desánimo en ocasiones en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahí lo acabamos de leer. Ser considerados con los demás. Ser considerados, hermanos. Alentarlos al amor, hermano, y a no dejar de congregarse. Porque eso, hermano, va a traer aliento a su vida, va a traer fortaleza a esos hermanos. Tercer verbo, hermanos, llamar. Llamar es tocar, es golpear a la puerta, llanamente así. Llamar es el verbo y dice Jesús que al que llama, se le abrirá. Ahora, ¿qué implica el llamar, hermano? Va a implicar el primer verbo, el pedir, el actuar, más perseverar en esa búsqueda, en ese llamado. Perseverar, perseverar. Cuando vamos buscando una dirección importante para nosotros, hermanos, vamos preguntando, vamos pidiendo referencias, ¿no? Y llegamos, y si es algo importante para nosotros, pues vemos cómo le hacemos, pero llegamos.
Y si vemos que se cerró o está cerrado, ¿qué hacemos, hermano? En lo natural estamos expresando, tocamos, insistimos y vemos y buscamos si hay otra puerta. La cosa es que nos abran, que nos reciban y porque tenemos una necesidad de algo. En lo natural así pasa, ¿no, hermanos? Perseveramos, hermano, en el llamado a esa puerta. Esa perseverancia ya está implícita, hermano, en el pedir, como ya lo escudriñamos, en un pedir constante y en el buscar constantemente y en el tocar perseverantemente. Esa perseverancia ya va implícita en lo que Dios nos demanda hacer, hermanos. Es orar de manera sin cesar, en todo tiempo. Eso es perseverar, hermano. Estos verbos tienen otra particularidad, hermano. Su conjugación está en presente continuo. ¿Alguien recuerda qué significa? Es para siempre. Tú ya sabes, hermano. Es como el gerundio, ¿no? Una constante en nuestra vida, hermanos, en la vida de todo creyente. Debemos pedir, debemos buscar y debemos llamar. Siempre, constantemente, estar buscando. Señor, tu rostro. Señor, mira, estoy mal. Señor, perdóname. Señor, aliéntame. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ayúdame en la iglesia. Señor, ayúdame con los hermanos. Señor, mis hijos. Señor, mi esposa. Señor, mi matrimonio. Una y otra vez, una y otra vez. Porque hay una bendición ahí. El Señor va a responder en su momento. Si usted tiene fe, hermano. Y no necesariamente, reitero, no necesariamente conforme hayamos pedido las cosas. No necesariamente. Porque hay que aclarar. Estos versículos, hermanos, los han torcido como pocos. Pero estamos estudiando el contexto. Estamos estudiando el contexto. Hablando de ese perseverar, hermanos, ¿recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Lo estudiamos también? ¿O una enseñanza para esa parábola? ¿Cuáles eran las características del juez? Que no amaba a Dios y que era injusto, que era duro con las personas. Y llegó esta mujer a pedir que le hiciera justicia contra algunos de sus detractores o algo así, menciona la escritura. Lucas 18:4. Este hombre era injusto, este hombre no quería ayudar a nadie, hermanos. Así entendemos su actitud. Pero vea lo que sucedió, hermano, porque esta mujer, ¿qué hizo, hermanos? De alguna manera va implícito en la historia que ella persistió, que insistió, que fue perseverante. Y vean lo que logró, hermanos, Lucas 18:4. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, es decir, escuchar ni obedecer. Pero después de esto dijo dentro de sí. Note, dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Dice el 5, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Molesta. Fíjese. Porque me es molesta su insistencia, le haré ¿qué? Justicia. No sea que viniendo, ¿de qué manera, hermanos? De continuo, ¿verdad? Otra vez va a perseverar esta mujer en venir y, oiga, juez, necesito que me haga justicia. Bueno, para eso están. Aunque hoy no lo sepan, para eso están. De continuo me agote ¿qué? La paciencia. Ve, hermano, cómo usando la propia palabra, por supuesto, vemos que se llega a lograr cosas, hermano, cuando perseveramos. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Efesios 6:18. Hablando de lo que decía la hermana, de orar, hermanos. Efesios 6:18. ¿Orando en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Ahí está la palabra, hermanos. Con toda perseverancia y ¿qué? Y súplica por todos los santos.
Eso es lo que estamos haciendo los martes. Pidiendo al Señor en humildad, derramando nuestro corazón, nuestras peticiones por todos los santos, por los hermanos y hermanas que están en necesidad y por nosotros mismos que también estamos en necesidad. Necesitamos al Señor en todo tiempo, hermanos. Colosenses 4:2. ¿Perseverando en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias, perseverando, de continuo, perseverando, hermano. Mire, la perseverancia en estas 3 instrucciones o mandatos, hermano, trae recompensa. Ya lo vimos, trae recompensa. Otra parábola, ¿recuerda la parábola del amigo que llega a medianoche? Que también la estudiamos. ¿Ah? El amigo inoportuno, ¿verdad? Pero llega a medianoche. Y llega, ¿y qué hizo con su amigo? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a él? Había una necesidad en su casa. ¿Cuál era? Habían llegado amigos a su casa y le estaba pidiendo, ¿recuerda qué le pedía? 3 panes. 3 panes. Y su amigo le dijo, oye, no te voy a dar nada. Estoy parafraseando, por supuesto. Tengo a mis hijos, están en la cama, están durmiendo. Por favor, ¿cómo vienes a estas horas? Una actitud en esa expresión, ¿no, hermano? En ese sentido. ¿Logró lo que quería este hombre, hermanos? Logró que le dieran esos tres panes para darle algo. No tenía él nada que ofrecer a sus amigos. Logró que se le diera lo que había pedido, ¿sí? Solo porque fue molestamente perseverante, como la viuda. Lucas 11:8, hermanos. Léalo aquí, mire, para irnos un poquito más rápido. Lucas 11:8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ni siquiera la amistad, no se los dio por ser amigo. Sin embargo, por su importunidad, es decir, por su perseverancia e insistencia incómoda, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces aquí, hermanos, tenemos una de las promesas más grandes del Señor. Escuche, una de las promesas más grandes del Señor expresada en 3 verbos en imperativo, en 3 órdenes. En presente continuo, que debe ser continuo, incesante. Son órdenes del Señor que debemos, como sus hijos, pedir, debemos buscar y debemos llamar de manera perseverante, constante. En otras palabras, el Señor nos dice a usted y a mí, mantente pidiendo, mantente llamando, mantente tocando, manténgase, hermano, mantengámonos, hermano, obedeciendo al Señor, clamando a Él, con humildad y en fe, insistentemente, hermano. Es una promesa, y la promesa es que se nos dará, que hallaremos y que se nos abrirá. Retomo Mateo 7:8. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Ve la promesa, hermano? Una interpretación errónea, reitero, una interpretación errónea de este versículo es hacer creer, hermanos, como muchos teólogos lo mencionan, o comentaristas, que este versículo es un cheque en blanco en las manos del creyente. No es eso. No es un cheque en blanco. No es eso, hermano. Por eso lo estamos estudiando. No es un cheque en blanco para obtener lo que deseamos y en cualquier momento tenerlo. No es así. No es así. De entrada hay una restricción, hermano. De entrada en este verso hay una restricción. ¿Sabe cuál es? Que está hablando Jesús ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Está hablando a sus hijos, hermano. Esa es una restricción. Esta promesa son exclusivamente para quienes son sus hijos. A lo largo del Sermón del Monte, Jesús se dirige a creyentes.
Entonces esta promesa es para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Esta promesa es para aquellos que han sido comprados a precio de la vida del Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, esta promesa es para aquellos que le pertenecen a Cristo. ¿Cómo ve? Aunque no dé gloria a Dios, es para nosotros. Es para nosotros, hermano. Esto es maravilloso. Hoy venía con preocupación usted. Aquí está, hermano. Aquí está el aliento para nuestra vida. ¿No es cierto? Es el aliento para usted y para mí. Espero que crea lo que Jesús habla, ¿eh? Porque si no cree, imagine. A todo fiel y sincero seguidor del Señor, hermano, Él promete una respuesta a sus oraciones. A todo fiel y sincero seguidor del Señor, Él está prometiendo una respuesta a la oración que va acompañada por el buscar, por el llamar, con fe y perseverancia. ¿Quién es el creyente fiel? ¿Fiel a qué? ¿O fiel cómo? Ahí está, resumido, hermano. Aquel que le obedece. Sí hay restricciones. Que sean creyentes, hermano. La promesa es para creyentes. Pero si un creyente está en desobediencia, ¿qué va a hacer Dios cuando Él clame o ella clame? Imagínense. Va tomando sentido, ¿verdad? La porción. Ahora, la certeza de esta promesa de recibir, de hallar y que se nos abrirá, Jesús la va a reforzar mediante precisamente una parábola en la que compara dos padres a quienes sus hijos le piden. Mateo 7:9. Reitero, es una comparación, hermano, entre dos padres. Va a explicar una verdad espiritual tomando un ejemplo de la vida cotidiana. En este caso, de una familia, de un padre y sus hijos. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará qué? Una piedra, hermanos. Jesús hace una pregunta retórica. ¿Recuerda qué es retórica, hermano? ¿Sí? Puede ser una pregunta que confronte, pero hay otra característica más. Que tiene una respuesta, digamos, obvia, ¿sí? Pero que nos lleva en esa confrontación a meditar en la respuesta. El por qué, aunque sea obvia, nos lleva a meditar en lo que Él quiere enseñar. Es una pregunta retórica a los creyentes y les dice: ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pregunta, hermanos, ¿en nuestra sociedad habrá quien le dé mal a sus hijos? ¿Habrá alguien que su hijo le pida: papá, tengo hambre, y le pegue y lo maltrate? Incluso le quite la vida. Tristemente los hay, hermanos. En lo natural estamos hablando que sí. Tristemente la respuesta es sí. Hoy en día hay tantas historias y tan inhumanas y perversas por el pecado, hermano, que nos dejan pasmados. Tristemente es la realidad. Pero aquí, hermanos, en la pregunta de Jesús no hay que olvidar el contexto. Jesús está hablando de las relaciones entre ¿quiénes? Entre hermanos, entre creyentes. Jesús está hablando a creyentes en el entendido de que el creyente ama porque ha conocido a Dios. Repito,
Jesús está hablando en el entendido de que el creyente ama porque ha conocido a Dios. El que no ama, ¿por qué? En ese entendido Jesús está hablando. Aquí va implícito el amor de un padre hacia su hijo. Jesús enseñó incluso, hermanos, que el segundo mandamiento, ¿cuál es? Ahí está, y muchos más. Jesús enseñó acerca del amor, amar incluso a quiénes, hermano. ¿Cuánto más a un hijo? ¿Cuánto más a un hijo? Es decir, hermano, Jesús hace esta pregunta en el entendido de que todo padre creyente ama y por supuesto también ama a sus hijos. Entonces la pregunta la podemos hacer de esta manera. ¿Qué padre entre ustedes, que eran qué? Creyentes, que ama a su hijo, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Qué padre, hermanos? Ninguno que es creyente, que ama a su hijo, va a dar eso a sus hijos, a algún hijo. Dice John MacArthur en su comentario, dice: el más cruel de los padres difícilmente engañaría a su propio hijo dándole de comer una piedra que parezca un pan. Aunque el hijo descubriera el engaño antes de romperse un diente, el corazón se le destrozaría por la crueldad de su padre. Fin de la cita. Y continúa Jesús, Mateo 7:10. Hace otra pregunta. Está llevando a reflexionar a su audiencia. O si le pide un pescado, ¿le dará una qué? Una serpiente. Aquí hay algo importante. La mayoría de los estudiosos afirman que aquí no es que le dé una serpiente viva y venenosa al hijo, no es en ese sentido. Ellos dicen que más bien puede ser ya cocinada en vez del pescado, ¿sí? Ya cocinada en vez del pescado. Pero si le dice, cómete, oye papá, es pescado, pues es pescado, y si le dice el papá que sí, ¿qué está haciendo con el hijo? Lo está engañando. Lo está engañando. Algo importante para nosotros, hermanos. Batallamos con nuestra carne. Todos. Pero siempre debemos hablar a nuestros hijos la verdad. La verdad, hermanos. La verdad. También había audiencia judía. Estaban los fariseos y demás gente ahí. El ofrecer en el medio judío una serpiente a un hijo era una aberración al ofrecerle un animal impuro. Una aberración. ¿Ah? Era una aberración. Una aberración, exactamente. ¿Qué judío iba a darle a su hijo un animal impuro? Que se lo prohibía la ley. Ninguno. Sí. Por cierto, ¿por qué no debemos engañar a nuestros hijos, hermanos? Porque el engaño es. Porque el engaño es una mentira y es pecado. El engaño es eso, ¿no, hermano? Si es un engaño, no es la realidad. Y si no es la realidad, es una mentira. Ahí radica la importancia de ello, hermano, ¿sí? En el relato de Lucas, Jesús, para poner énfasis, hermano, da una ilustración a su enseñanza, da una ilustración que no está aquí en Mateo. Lucas 11:12. Dice, ¿qué padre da un escorpión a su hijo? Estoy parafraseando, a quien le pide un huevo. ¿O qué padre, si su hijo le pide un huevo, dará a su hijo un escorpión? La respuesta es la misma, nadie. Entonces, hermanos, un padre amoroso no engaña a su hijo. Un padre
judío no contaminará a su hijo y ningún padre pondría en peligro a su hijo, ninguno. La respuesta retórica a las preguntas retóricas era obvia, ninguno, Señor. Si alguien se hubiera narrado aquí, le hubieran dicho, nadie, Señor, tú sabes que nadie haría eso. ¿Qué está queriendo enseñar Jesús aquí, hermano, con estas preguntas? El Señor está enseñando de alguna manera sencilla, simple, que en lo natural o que no es natural para un padre ni ignorar las necesidades de su hijo, pero tampoco es natural que le dé un mal en sus peticiones que hace el niño. Dice el verso 11, pues si vosotros siendo, ¿qué, hermanos? Malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Una pausa aquí. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora, hermanos, surge una pregunta. ¿Por qué si la respuesta a las preguntas era ningún padre, que nadie haría eso? ¿Por qué les dice Jesús, pues si ustedes son malos? ¿Por qué les dijo? Porque ya no habla de sus hijos. Ese no es para mí. Son sus hijos. Está hablando de los padres, de los mismos. Pero ahora el Señor los califica como malos. Porque conoce los corazones. Porque conoce los corazones. Conoce los corazones. Pero eran creyentes. Pero nacimos con la... Así es. O sea, estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Tenemos una batalla en nuestros miembros, ¿sí? Es una realidad. Mas ya no pecamos como antes. De ninguna manera. ¿Sí? El viejo hombre ha quedado crucificado juntamente con Cristo y ha venido a una vida nueva. ¿Por qué se refiere esto? Se está refiriendo como padres humanos, hermanos, padres pecadores. Dice un comentarista, Jesús no está hablando de padres específicos que son especialmente crueles o malvados, sino padres humanos en general, todos los cuales, por naturaleza, son pecadores. El Señor está diciendo, si ustedes que son creyentes, que aún pecan, no harían esto, no darían esto a sus hijos, no dañarían a sus hijos, ¿cuánto más? Si ustedes, si nosotros, hermanos, que somos aún pecadores, que tenemos batalla con nuestra carne, hermano, no damos esas cosas malas para dañar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará buenas cosas a aquellos que las pidan? ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más nuestro Dios clemente, compasivo, amoroso, misericordioso, nuestro Padre que está en el cielo, hermanos? ¿Cuánto más el Padre bueno dará buenas cosas a los que se las pidan? Nuestro Padre en amor está afirmando Jesús y